Bienvenidos a mi canal, Las Monedas de Judas. En esta ocasión, les traigo la biografía y las profecías de Joseph Terelia, un hombre que fue pintor, escritor, vidente y místico greco-católico, nacido en la localidad de Keletsin, en la Ucrania occidental, el 27 de octubre del año 1943, y testigo y mensajero de las apariciones marianas de la Virgen de Bruselas, que él asegura haber visto en 7 ocasiones. La represión política y religiosa vivida en la antigua URSS se cruzó en el camino de Joseph Terelia, lo que le condenó a convertirse en un disidente político, preso de conciencia, para terminar convirtiéndose en un exiliado. Joseph Terelia, desde muy jovencito, se convirtió en un activista de la fe religiosa y por la evangelización de su país, luchó y sufrió martirio. A los 15 años, ejercía labores de predicación y se convirtió en un líder espiritual para sus compañeros, con gran poder de convocatoria. Se dice que era capaz de organizar reuniones con más de 1000 asistentes, en su gran mayoría jóvenes que se reunían para adorar la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús. Joseph Terelia organizaba debates y seminarios clandestinos en graneros y casas particulares e incluso en bosques, debido a la intolerancia religiosa de las autoridades soviéticas. A los 19 años, Joseph Terelia fue reclutado por el ejército soviético. En el centro de reclutamiento descubrieron entre sus pertenencias una Biblia y cierta literatura católica que pretendía usar como proselitismo para difundir el mensaje de Dios entre sus compañeros, por lo cual fue arrestado y después condenado a 4 años de prisión, que terminaron convirtiéndose en 15 años, sin libertad, en manos de sus captores, sometido a un trato inhumano e degradante. Finalmente, Joseph Terelia pasó 23 años en prisiones conocidas como gulags, 9 años en régimen de aislamiento y como paciente en hospitales psiquiátricos. En la historia reciente, diferentes regímenes políticos de ideología comunista, fascista o con apariencia democrática han utilizado la psiquiatría moderna para despersonalizar y destruir a disidentes, tanto por sus creencias políticas como religiosas, y presentarlos como dementes ante la sociedad. Hay una serie de hechos insólitos que han marcado la vida de Joseph Terelia, como por ejemplo, que lograse fugarse en 9 ocasiones de colonias penitenciarias de alta seguridad, lo que según algunos solo se podría explicar con la ayuda de Dios. La primera aparición mariana de Joseph Terelia tuvo lugar el 12 de febrero de 1970. Parece ser que el vidente estaba encerrado en una celda destinada para que los presos perecieran en ella por congelación. Esto sucedió en la prisión de Vladimir, en el Cuerpo Especial 2 al norte de Moscú, capital de Rusia. Cuentan que allí se le apareció la Virgen cuando estaba a punto de fallecer, y con los ojos cerrados, la Virgen le tocó su frente y ojos y escuchó una voz que le dijo: «Me llamaste y he venido a ti». Joseph Terelia fue una persona que luchó por la libertad religiosa, la libre práctica de culto y ritos, la liberación de los condenados por la fe. Para ello, creó un comité para la protección de la Iglesia greco-católica ucraniana. El Papa Juan Pablo II se reunió con él en la década de los 80 para consultarle sus profecías del futuro, y también mostró interés por la persecución a la que eran sometidos los creyentes greco-católicos en la Unión Soviética. Los arrestos contra los miembros más activos de la Iglesia greco-católica ucraniana por parte de las autoridades soviéticas eran una constante, pero eso no echaba para atrás a Joseph Terelia y sus compañeros, pues seguían con su activismo debido al deterioro de la Iglesia en la clandestinidad. Algunos motivos de peso eran la falta de sacerdotes que se hubieran formado antes de la aparición de la URSS, también que algunos creyentes greco-católicos acudían a templos cristianos ortodoxos. La Iglesia greco-católica ucraniana tuvo que esperar en la sombra para ser reconocida y legalizada por las autoridades de una Ucrania independiente. Sin embargo, cuando la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió y Ucrania declaró su independencia, no se le concedió a Joseph Terelia la ciudadanía ucraniana. Él visitaba el país como invitado turista, y todo a pesar de los sacrificios que había hecho por su comunidad. En el año 1985, por ejemplo, él fue condenado por las autoridades de la República Socialista de Ucrania, dependiente de la antigua URSS, a 7 años de prisión, bajo la acusación de compilar y editar 8 números de la Crónica de la Iglesia Católica Ucraniana, escribir una carta a Hans Mayer,
el jefe del Comité de Católicos Alemanes, distribuir literatura teológica, declaraciones religiosas orales, etc. En el año 1988, Joseph Terelia decidió optar por el exilio y vivir en Toronto, una ciudad de Canadá, junto a su esposa, Olena Umanets, y sus 3 hijos. Y fue en el exilio donde publicó una serie de libros, por ejemplo, el libro de memorias y reflexiones titulado El Testigo, publicado en el año 1991, que es una autobiografía junto a Michael Brown, El Reino del Espíritu, publicado en el año 1994, La Aparición del Señor, publicado en el 2002, o la publicación regular de una revista religiosa, entre otras publicaciones. Joseph Terelia falleció en el exilio el 16 de marzo de 2009, y a principios de julio su cuerpo fue repatriado a Ucrania. En cuanto a sus profecías, Joseph Terelia comentaba lo siguiente. Él dijo que a principios del siglo XXI habrá un conflicto bélico espantoso, que le mostraron un mapa de Rusia en un círculo de llamas. Ardían focos de calor en el Cáucaso, en Asia Central, en los países bálticos, esto es Lituania, Estonia y Letonia, y en todo el lejano oriente, que China se convertiría en el adversario de Rusia. Comentó que los países de Rusia, países árabes y China lucharían juntos, pero después se enfrentarían entre sí. Que si Ucrania ingresaba como país miembro de la OTAN, la confrontación contra Rusia se retrasaría, algo que ya es demasiado tarde. Él presentía que estos eventos dramáticos comenzarían a ocurrir en torno al año 2015, y sus profecías empezaron a hacerse famosas porque en el año 2014 los partidarios ucranianos del acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a Occidente derrocaron al presidente ucraniano que prefería mantener vínculos políticos y económicos con Rusia. Esto implicó que varios territorios ucranianos como Donbass, Donetsk, Lugansk o la península de Crimea, donde la mayoría de sus habitantes son prorrusos, decidieron romper vínculos con el régimen ucraniano de Kiev. Más tarde, se inició un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Actualmente Ucrania sigue en conflicto con Rusia, pero el ejército ucraniano no consigue recuperar el territorio perdido, todo lo contrario. Parece ser que el ejército ruso sigue avanzando lentamente y conquistando ciudades. Frente a la ofensiva rusa, se han empezado a escuchar voces de dirigentes de países europeos miembros de la OTAN, que dicen a sus ciudadanos que no hay que descartar un conflicto bélico con Rusia. Esto podría suponer una llamada a filas de jóvenes sin experiencia militar. Hablo de jóvenes de países miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN, países en los que desapareció el servicio militar obligatorio y el ejército que había fue sustituido por ejércitos de profesionales, desde hace muchos años además. Son ejércitos reducidos, de países con un tamaño demográfico pequeño en comparación con Rusia, con poblaciones envejecidas, donde no hay muchos jóvenes, y con un porcentaje significativo de jóvenes de origen extranjero, de origen inmigrante. Enfrente está la Federación Rusa, que es una potencia nuclear, que dispone de arsenal bélico suficiente de largo alcance para causar daño a diversos países pertenecientes a la OTAN, en caso de que la OTAN inicie una ofensiva contra Rusia. Pues son muchos los que creen que Joseph Terelia habló de una terrible contienda que se avecinaba a principios del siglo XXI, y se referían a esta contienda que estamos viviendo ahora mismo. Según él, se le mostró un mapa de Rusia con un círculo continuo de destellos de fuego. La Virgen profetizó que el enemigo realmente sería China al final, y que el futuro líder de Rusia, llamado Volodymyr, comenzaría un conflicto bélico primero con Israel. Pero después de estos cataclismos que se avecinan, Terelia profetizó un renacimiento espiritual y una edad de oro. Profundizando en las profecías que le habían sido dadas a Joseph Terelia por la Virgen, encontré un artículo muy interesante, que dice más o menos lo siguiente. Entre los miles de testigos de las apariciones sobre la pequeña iglesia de la Santísima Trinidad de Jursiv estaba Terelia, recién salido del cautiverio soviético. Él testimonió mensajes de la Virgen María, entre ellos una profecía de grandes perturbaciones en Ucrania. Dijo que se le mostró un mapa del país en llamas. Veo el fuego, y citó a la Virgen María, que le decía: los pueblos se están quemando, el agua se está quemando, el aire está en llamas, todo está en llamas. Si las personas no se convierten a Cristo, habrá contienda, habrá una gran conflagración. Él también sintió venir el hambre y terremotos. Sintió que los eventos comenzarían a desarrollarse en torno al año 2015.
Según Joseph Terelia, Lucifer estaba perdiendo fuerza y preparando, en su desesperación, una gran decepción para toda la creación de Dios y sobre todo para el pueblo de Dios. Existen otras visiones de Joseph Terelia, como por ejemplo la famosa visión que tuvo el 12 de febrero de 1970 en la prisión de Vladimir, a 165 kilómetros al noroeste de Moscú. La Virgen se le apareció en la celda y le invitó a perdonar a sus enemigos. Según él, la Virgen también profetizó lo siguiente: todavía tenemos por delante años de dificultades y humillaciones. Rusia sigue estando en la oscuridad y el mal. Hasta que el pueblo no se arrepienta y acepta a mi hijo, no habrá paz, porque la paz solo puede venir donde hay justicia. Ora por tus enemigos, olvídate de ellos, y tendrás un camino abierto de luz. Una segunda aparición tuvo lugar 2 años después, el 12 de febrero de 1972, cuando él estaba en régimen de incomunicación. En una celda, él estaba falleciendo de frío. Le dolía hasta la raíz del cabello. Él no podía mover ningún miembro. Se había acostado en la cama para fallecer. En ese punto, él dice que sintió el cálido toque de la mano de una mujer suave como la leche, que le calentó, sintió el calor en la habitación, y pensó que estaba alucinando o agonizando. Pero entonces escuchó la voz: «¿Me has llamado? Y he venido a ti. ¿No crees que soy yo?» Entonces vio delante de él una mujer joven y le dijo: «Tú no vas a ser liberado de la prisión todavía. Solo has hecho la mitad del camino. Pero no te preocupes, yo estoy contigo». Luego de ser liberado, Joseph Terelia experimentó otras apariciones marianas. Por ejemplo, una que ocurrió el lunes 21 de octubre de 2002 en Canadá. La Virgen le dijo lo siguiente: «Hijo mío, el momento que San Juan había anunciado vino. Los tiempos de los tiempos. Los tiempos han llegado, el momento en que la verdad se revelará ante los ojos de los fieles cristianos. La verdad que es el comienzo de un gran dolor y tormento, inexorablemente tratando de arrebatar la vida del alma del hombre. El diablo está sentado en su trono, su altar, y ahora se ha convertido en el enemigo de todas las iniciativas buenas. El anticristo tiene el control de todas las actividades humanas, con la fuerza y el poder de su padre, Satanás. El espíritu del mal conduce a los apóstatas al caos y la incredulidad. El anticristo está trabajando activamente en este espíritu del mal, en la mente del hombre, su conciencia y el subconsciente. Por lo tanto, el hombre es impulsado a cometer atrocidades todavía mayores. El espíritu del anticristo ha trabajado durante mucho tiempo en el misterio de la iniquidad. Él se hace más y más fuerte en estos días de miseria. El terreno está preparado para el futuro benefactor de la humanidad. Hasta ahora, el mayor obstáculo en la ejecución final de las ideas del anticristo es la Iglesia de Cristo, la única que está completamente en armonía con la revelación divina y revela los planes verdaderamente oscuros de Satanás. Hoy en día hay muchas fuerzas oscuras y las organizaciones luciferinas trabajan para socavar la fe cristiana. Los cristianos deberían recordar y tener en cuenta que los coros de los santos y mártires de la Iglesia miran hacia abajo y después de estos tiempos de retroceso se preguntan: ¿por qué no defienden su fe? Mis hijos, como nunca antes, los siervos de Satanás, los masones, son cada vez más activos en sus esfuerzos subversivos en contra de la Iglesia, la familia y las naciones del mundo. El padre de los masones, el anticristo, está en sus cabezas, un mentiroso y un ladrón de generación en generación. Después de haber infiltrado la Iglesia, los siervos del diablo y del caos comenzaron a eliminar activamente las oraciones cristianas, las invocaciones a San Miguel Arcángel, que es el patrono de la Iglesia católica. Su nombre fue borrado de la misa y los textos litúrgicos. En un futuro, sacerdotes y obispos modernos destruirán las estatuas del Arcángel San Miguel, y lo justificarán diciendo que ocupaban el lugar de Cristo, lo que es una gran mentira. En la Iglesia, las cosas se oponen a Dios, los rituales de la contrición son eliminados en la Cuaresma, la negación y la penitencia son objetos de burla. En su lugar, predican una vida feliz y el amor de la gloria. Los masones católicos difunden la idea de que Jesucristo nos ha ganado para el cielo por su sacrificio en la cruz y que nuestros esfuerzos humanos no son necesarios.
Utilizan a los sacerdotes modernos para falsificar la misa, de manera que eliminan la santidad. El anticristo, por este espíritu del mal, trata de poner en duda la verdad de la Eucaristía. Por ello, el Papa ha decidido organizar el Congreso Eucarístico para el mundo entero. El 17 de septiembre de este año, tú tuviste la gracia excepcional, con tu esposa, de arrodillarse ante el Santo Padre para recibir la bendición papal. Los enemigos de Dios y su Iglesia extienden la idea de que la Eucaristía es un símbolo y que Jesús no está presente bajo la apariencia del pan y el vino durante la Sagrada Liturgia. Por eso se prohibió la celebración de la Santa Misa en latín. El anticristo ordenó a su espíritu maligno, los masones, socavar la autoridad de los sacerdotes, que parecen gente común. Las mujeres se están moviendo alrededor de la Iglesia, sin cubrirse la cabeza. Sacerdotes modernos llaman a la mujer para servir en la Santa Misa invocando las razones de la igualdad de género e incluso deben ser admitidas en el sacerdocio, lo que ofende a mi hijo. Ellos exigen la plena libertad de acción para las mujeres como sacerdotes ministeriales. El anticristo exige la interdicción de arrodillarse durante la recepción de la Sagrada Comunión, porque el espíritu de la democracia lo requiere. Les dicen a los niños que Dios los ama tal como son, para que los niños tengan plena libertad para hacer lo que quieran. Los religiosos apóstatas enseñan a los niños a no juntar sus manos con devoción en la oración, porque Dios los ama tal como son. Muchas iglesias prohíben la música de órgano y lo reemplazan con la música moderna. Sacerdotes modernos están haciendo todo lo posible para destruir la relación personal de Jesús con los que oran. Al mismo tiempo, los satanistas en el mundo tratan rápidamente de destruir la economía y los negocios. Estos son los signos de pánico del anticristo. Él sabe que no puede prevalecer sobre la Iglesia, y la derrota caerá sobre él como nunca antes. Los grandes cambios vienen en el Oriente, y en Oriente Medio, y en el Nordeste. Rusia mostrará su verdadero rostro. Recuerda que tú no puedes entrar en el mismo río dos veces. Si quieres conocer a un hombre hoy en día, no lo juzgues por sus hechos y obras pasadas. Porque el hombre es lo que realmente es, y solo lo que es ahora. El hombre está cambiando muy rápidamente, así que debes aprender acerca de lo que cumple hoy en día. Para ganar tiempo, el anticristo difundirá medias verdades acerca de su estado, para animar a la gente a pensar que no todo está perdido. Ya he dicho que hay que mirar sus obras si quieres conocer a los siervos del diablo. Hay muchas organizaciones de la Iglesia bajo el control de Satanás. Grupos católicos están tratando de paralizar la verdad sobre el anticristo. Es por eso que los masones ignoran y persiguen a aquellos que acusan a Satanás y la obra del diablo. Ellos serán renombrados y no presentarán más visiones primitivas del anticristo, y no hablarán de la amenaza a la humanidad debido a la gran cantidad de degenerados luchando por someter por el poder a las personas. Por lo tanto, tú deberás solo reconocer la verdad. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.